La historia de Julián se llama Un encuentro inesperado. Dice, al día siguiente descubrí que Will se había levantado muy temprano. Al verme despierta, me dijo que era un día festivo y que le gustaría llevarme a un lugar encantador. ¿Y qué lugar es este?, le pregunté con curiosidad. Bueno, me gusta cómo inicias. No sé si ese es el comienzo de la historia o hay un texto previo, ¿sí? Pero igual, así como está, es un buen inicio para una historia. Al verme despierta, me dijo que era un día festivo y que le gustaría llevarme a un lugar encantador. Pero este diálogo que dice, ¿y qué lugar es este? Cuando preguntas así es porque ya están en el lugar. Pero si no han llegado al lugar, sería preguntar, ¿y qué lugar es ese? Si hay un previo. Ya. Bueno, o sea, te pregunto es como por curiosidad. Sin embargo, una historia puede iniciar perfectamente así. Entonces, acá cuando pregunta, ¿y qué lugar es este? Debería ser, ¿y qué lugar es ese, no? A menos que ella ya esté allá o ya estén allá. ¿Es así o no es así? Todos los años hay un evento especial para culminar el verano. Mejor que te prepares para un viaje largo. Pero acá te estoy preguntando, ahí todavía no están en el lugar, ¿cierto? Entonces sería, ¿qué lugar es ese? Le pregunté con curiosidad. Todos los años hay un evento especial para culminar el verano. Para que suene este diálogo más natural, yo le pondría así como, así que mejor prepárate para que suene un poquito más natural para un viaje largo. No, todavía no están ahí. Ok, prepárate. Eh, Espéreme a mí. Ya, perdón. Dice, de camino trataba de reflexionar sobre el hecho de que cuando viajamos vivimos el momento de manera más intensa. En cierta medida no tenía un plan para ese día. Bueno, yo creo que acá como estás contando en pasado, no sería este día, sino sería ese día, ¿no? De camino trataba de reflexionar sobre el hecho de que, cuando viajamos, vivimos el momento de manera más intensa. Cuando dices vivimos el momento de manera más intensa, ¿qué es lo que quieres decir? Aclárame lo que quieres decir acá, o manera más intensa. Porque es que por intenso puedo entender muchas cosas. Tal vez la imagen que quieres transmitir no es la que me estás transmitiendo. En cierta medida no tenía un plan para ese día. Esta frase me gusta. Solo imaginaba estar en algún hostal, buscando de alguna manera el amanecer, aguardando el momento para buscar el sustento. Me gusta esta frase también, aguardando el momento para buscar. Hasta buscar me gusta mucho. Pero con lo del sustento no sé a qué te refieres. Suena a que te estás ganando el día a día. O sea, tu sustento con el sustento quieres decir ganar dinero. ¿O qué es lo que quieres decir también? La intensidad de viajar y la incertidumbre. Ojo porque son dos cosas distintas. La incertidumbre es no saber a dónde vas y la intensidad puede ser, puede interpretarse de muchas formas. Puede ser como fuerza o puede ser alegría o puede ser también algo acosador, puede ser algo que nos genera estrés. O sea, intensidad puede ser interpretada de muchas formas. Entonces tal vez deberías cambiar la palabra por una más clara. Y acá con el sustento me ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que me quieres decir?
¿Me quieres decir el sustento diario? ¿Me quieres decir que ganaban dinero? ¿O qué me querías decir exactamente? Will se durmió la mayor parte del camino y de repente... ok, Will se durmió la mayor parte del camino y de repente, mientras nos acercábamos a la llanura, las imágenes del paisaje comenzaron a reproducirse como una película grabada en mi mente previamente. Ok, yo creo que esta imagen está bien sin el previamente. Si los adverbios terminados en mente de pronto se pueden quitar, podríamos omitirlos, si no son necesarios. Al fondo, un par de montañas se acentuaban mientras el intenso calor del día me fue adormeciendo. A veces tengo que hacer dos o más lecturas del párrafo, uno para entenderlo bien y dos para ver en dónde está sonando mal. Entonces, si de pronto vuelvo a releer, es para encontrar dónde es que me suena mal. Will se durmió la mayor parte del camino. Acá podría sonar mejor, es que y de repente suena como a que algo que está ocurriendo en ese momento va a cambiar de forma intempestiva. O sea, va a cambiar de un momento a otro. Es como si la situación fuese a dar un giro de 180 grados. Pero en este caso yo no veo que dé un giro de 180 grados, no veo la oposición de las imágenes porque simplemente estás poniendo Will durmió y de repente nos acercamos a la llanura, pero no me has dicho qué estabas haciendo antes de acercarte a la llanura, ¿sí? No me has introducido la imagen previa a la llanura. Entonces, como no me has introducido una imagen previa a acercarse a la llanura, pues yo no podría decir, no podría utilizar el de repente, ¿sí? Más bien para continuar como por la misma línea de la primera frase de Will se durmió la mayor parte del camino, sería como decir, mientras tanto, yo me quedé contemplando el paisaje, ¿sí? Y luego ahí sí entrar a describir cómo se veía. Entonces ahí hablar de la llanura, cómo se vi, que se comenzaron a reproducir como una película, que al fondo veías las montañas, que sentías el calor, etcétera, ¿sí? Para que suene como más en armonía con la primera frase. ¿Sí entiendes la diferencia? Porque si tú dices y de repente es como si algo fuera a cambiar por completo, pero no es el caso. Al llegar el sol se encontraba en su punto más alto. Al llegar el sol se encontraba en su punto más alto. Frente a nosotros se extendía un majestuoso lago, cuyas aguas parecían fundirse con el azul del cielo y las montañas que lo rodeaban. Ojo con esto, me gusta hasta el azul del cielo, pero es que tú acá me introduces una imagen y es que las aguas del lago se fundían con el azul del cielo, entonces ahí forman un solo color, ¿cierto? Pero eso no sucede o no sucede lo mismo con el azul de las montañas porque las montañas no son azules sino verdes. Entonces, la imagen del azul del lago y cielo no la puedes extender a las montañas porque por obvias razones, ¿no? Así que ponerlo seguido con una I sonaría mal porque no se extiende la imagen. Entonces, tal vez o puedes decirlo de otra forma que no sea hablando del azul del cielo, ¿sí? O del lago, o sea, es decir, no utilizando el color como apoyo, sino utilizando de pronto otro adjetivo, ¿sí? O otra característica, para entonces incluir el cielo y las montañas o simplemente quitar la parte de las montañas y ponerlas en un punto y aparte. Mi corazón latía inquieto, esa palabra inquieto después de que dices que latía sobra, porque cuando tú dices latía, pues ya se entiende que está inquieto, ¿no? Mi corazón latía mientras mis oídos se llenaban de la melodía del idioma local. Ok. Bueno, acá no es que esté mal, sino que no me ha quedado claro a dónde han llegado.
Tal vez tú te lo quieres reservar para más adelante, pero si te lo quieres reservar para más adelante, no me hables del idioma local. A ver si me explico. Es decir, no me has dicho exactamente a dónde llegaron. Me has dicho que llegaron a una montaña y un lago. Ok, pero cuando tú me dices eso, yo me estoy imaginando algo muy natural. Desde que tú me hablaste de contemplar el paisaje, de lo de la llanura, me estoy imaginando un paisaje muy rural, algo muy natural y no algo urbano, ¿sí? Y en ese caso no me estoy imaginando civilización, prácticamente. Entonces, si es otra ciudad, entonces especifícamelo más. Que quede claro dónde estaban y entonces introdúceme más imágenes de personas antes de hablarme del idioma local, porque me contrapone un poco la imagen. Es decir, como que yo tenía la imagen bien ubicada en un lugar muy apartado de la ciudad, algo muy natural, y de pronto cuando dices del idioma local, como que me sacas de ese contexto y me metes, o sea, ni siquiera me metes a otro contexto, sino que me confundes. Me digo, bueno, ¿y dónde estoy? Yo como lectora me pregunto, ¿en dónde estoy? ¿Sí? Así que ten cuidado con eso y aclara. No quise dar nombres de lugares puntuales. Está bien que no quieras dar nombres puntuales. Yo también he optado a veces por no decir dónde está el personaje, o sea, no dar un nombre específico. Pero está bien que sí dejes la imagen clara, es decir, que me digas a mí, estás viendo acá personas, pero también hay paisajes y hay montañas. O sea, que me dejes la imagen bien clara de eso, ¿no? Antes de hablarme del idioma local. Más tarde, recorriendo un pueblo o recorriendo el pueblo. Porque cuando ya nos introduces a la imagen del pueblo, tiene que ser el pueblo, no un pueblo. Porque un pueblo es un pueblo cualquiera. Pero si tú me dices el pueblo, es el lugar donde ellos llegaron, ¿no? Más tarde, recorriendo el pueblo, decidí tomar un breve descanso en la baranda de un mirador que ofrecía una vista panorámica del lago. Al apoyarme sobre ella, mi admiración alcanzó nuevas alturas cuando contemplé maravillada la visión que mis ojos presenciaban entre las imponentes montañas, el castillo que había habitado en mis sueños a lo largo de toda mi vida. Ok, esta parte está un poco confusa. Bueno, acá primero que nada, tal vez estabas avanzando un poco rápido, ¿sí? Me gustaría, o sea, como les digo yo, a veces en las lecturas hay que avanzar rápido, otras veces hay que avanzar lento. Pero en este caso, creo que sí me hace falta como una descripción del lugar, te lo voy a poner. Antes de entrar a eso, me hace falta como una descripción del lugar. Puedes, por ejemplo, hablarme de, o sea, es que en este párrafo además desapareció el amigo. O sea, ella dice yo descansé en una baranda. Bueno, y el amigo, y qué pasó con la sorpresa, era esa, era visitar esa ciudad, o la sorpresa era visitar el lago, o la sorpresa. ¿Qué pasó? Es como si desapareciera el amigo. Yo sé que por acá lo vuelves y lo metes, porque alcanzo a verlo, pero en este momento es como si él desapareciera. Entonces, tal vez lo de sorprendida tendría que ir más arriba. La descripción del lugar, luego como de pronto vendría bien como un diálogo, tal vez. Y luego ahí sí como un recorrido por el lugar, ¿no? Yo lo pondría como en este orden de ideas. No sé tú qué opinas. Si quieres copia de esto, te lo mando de una vez porque después no mando copia, se me olvida. Al apoyarme sobre ella, mi admiración alcanzó nuevas alturas cuando contemplé maravillada. Esta parte me es un poco confusa. Yo no sé si es porque, perdón, no sé si es porque, o sea, tiene una parte previa que desconozco y pues en esa parte previa explica lo del castillo.
Ok, pero eso es decir, el castillo que había habitado en mis sueños a lo largo de toda mi vida suena un poco raro. Es decir, no me has introducido esa imagen antes, no me has dicho que, bueno, ¿y quién es ella? ¿Por qué sueña con un castillo? Eh, es un castillo, pero ¿por qué sueña con él? Es decir, no sé, tal vez es un poco precipitado, o tal vez hay que explicar, o tal vez necesito más contexto en la historia como para entenderlo. Dice, sí, profe, ella soñaba con ese castillo desde niña. Pues entonces, dame un poco más de contexto, o sea, simplemente no me digas que vio el castillo que había soñado a lo largo de toda su vida, sino sino por ejemplo, cuando, ponlo como que ella quedó asombrada, sería primero que ella se asombró, y luego nos describes un poco el castillo, o sea, yo lo pondría en este orden también, te lo digo. Entonces, primero es mostrar el asombro. Sería primero mostrar el asombro, luego describirme el castillo. Esta descripción no tiene que ser pues muy técnica, ¿no? Algo breve, ¿no? Luego introducirme a la imagen del sueño, para que yo sepa qué pasó, o sea, qué es eso. Después de que me hablas de esto, entonces puedes decirme cómo desde que tenía 6 años comencé a soñar con este castillo, tanto que podía memorizar dónde quedaban todos sus pasillos. Yo sabía que eso y esto y otro. Yo nunca le había hablado a Will sobre este castillo, no sé cómo Will sabe eso. O sea, dame más detalles, dame más detalles. Bueno, entonces dice, sorprendida, me preguntó Will. Mientras tanto, ahí seguía yo, sin poder decir una palabra, con la mente en blanco, intentando recuperar el aliento y procesar esa inesperada revelación. Ojo, porque hay veces que no es que repitamos palabras, sino que repetimos mucho imágenes. Y creo que a ti, Julián, te ocurre eso, ¿sí? Creo que suele repetir imágenes como tipo asombro, inesperado, increíble, impresionante, como ese tipo de frases eh, que me suelen dar una imagen en sí o una descripción del personaje, en este caso. No, estás usando varios sinónimos, es cierto, pero todos los sinónimos vienen a ser la misma cosa a pesar de que utilices distintos sinónimos. Por eso es que a veces digo, no es que, por eso a veces digo cuando me dicen, es que él dijo, yo no utilizo el dijo, sino que utilizo un sinónimo de dijo. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Simplemente estás cambiando una palabra por otra, pero la imagen que me das a mí como lectora es la misma. Y aquí me está ocurriendo exactamente eso. O sea, me estás usando varios sinónimos, pero no estás haciendo a la larga nada porque me estás dando la misma imagen. Entonces, yo estoy viendo una imagen repetitiva y que veo que no es necesario utilizarla o necesario repetirla tanto porque ya me ha quedado claro. No sé si lo notas. Mientras tanto, ahí seguía yo sin poder decir una sola palabra, con la mente en blanco. Por ejemplo, acá dice sorprendida, esa es una sorpresa. Intentando recuperar el aliento, otra imagen de sorpresa. Inesperada revelación, otra imagen de sorpresa. Aturdida, otra imagen de sorpresa. Con el corazón agitado, otra imagen de sorpresa. Si ves que me estás dando mucha sobrecarga de sorpresa, utilizándome como especie de sinónimos, pero a la larga es la misma imagen. Tienen que tener en cuenta eso. Sí, es solo que de repente pensé que estábamos atrapados en un sueño. Bueno, me gusta cómo suena nuestra mano. Es comprensible, Elia. Es que ese castillo parece sacado de un sueño. La tarde comienza a caer, vamos a tomar algo. Ojo con estos diálogos, porque es como le decía yo también en el live pasado al chico que corregí. Los diálogos tienen que sonar naturales, ¿sí? Hay cosas que
en la narración propia, cuando el narrador es primera persona, a veces sí puede darse el lujo de ser muy formal, de escribir las cosas que suenen muy bonitas, pero cuando tú estás hablando, cuando tú estás en una conversación, por lo regular no dices la tarde comienza a caer, vamos a tomar algo. No suena tan natural, ¿cierto? Más bien como sonaría más natural, por ejemplo, utilizar la frase como se hace tarde, vamos a comer algo. Suena un poco más natural, ¿no? Trata de que los diálogos no suenen como el resto del texto, como el resto de la narración, sino que marquen una pauta, es decir, marquen una diferencia de la narración, que se note que son diálogos y no son narración. Con todo respeto al autor, ¿qué tanto se sorprendió? ¿Qué libro es? Miguel Ángel, estamos corrigiendo una historia. Estos son sábados de corrección de historias. Yo corrijo historias en vivo. Esta es la historia de un seguidor. La estamos mirando y le estamos dando mi opinión. Ya estamos por cumplir los 20 minutos y pues informo a los que están acá conectados si alguno de ellos me envió su historia. Háganmelo saber para irla a buscar y para irla a corregir. ¿Listo? Acepté la invitación y entramos en un pequeño establecimiento con figuras decorativas que hacían referencia al castillo. Ok. Bueno, acá no es que esté mal, pero siento que te tomaste de pronto muy en serio lo que decía de acortar frases o de acortar palabras. Y está bien. Pero es que siento que ustedes también tienen que ir mirando el ritmo de la narración. Y ustedes tienen que ir notando por su cuenta propia cuándo hace falta ir lento y cuándo hace falta ir rápido, ¿sí? Y yo sé que eso no es fácil de entender porque creo que eso es algo que se gana con la experiencia y eso es algo que ustedes van a ir adquiriendo. Mientras más practiquen, mientras más escriban, mejor lo van a dominar, ¿sí? Pero hay momentos de la historia en donde es necesario ir más lento, como que en esos momentos, sobre todo los momentos relevantes, los momentos importantes, es necesario como mirar cómo hacemos determinadas pausas para que al lector le quede la imagen del impacto. Si yo estoy diciéndole al lector, oye, mira, ese castillo de allá, con ese castillo he soñado desde que estaba pequeña. Tal vez para que el lector diga, wow, interesante, ¿no? Para que se quede con esa imagen de interesante durante más tiempo, hace falta que la lectura se extienda un poco más. Y cuando digo que se extienda, no es que me metas palabras a lo loco, es que me metas una imagen a otra, pero me las introduzcas lento, despacio. Hay imágenes que me permiten a mí como lectora respirar y como ir tratando de transmitir, o no transmitir, sino de procesar la información que me acabas de dar. ¿Sí? También yo mandé una historia. ¿Tú también mandaste una historia? Ok, entonces termino aquí y revisamos tu historia. Y aquí estamos, sentados, nuevamente intentando conocernos mejor. Por ejemplo, este diálogo me suena muy bien, pero como narración, no como diálogo. Entonces podría decir como, y ahí estábamos, sentados nuevamente, intentando conocernos mejor. Suena mejor como narración que como diálogo. En un lugar que no escapaba a la atención. Le dije intentando comenzar la conversación. ¿Quién comienza una conversación así, Julia? No suena muy natural, ¿no? Trata de que suene algo más relajado. O pues, ¿sabes también qué siento yo? Ella acaba de ver el castillo con el que soñaba desde que era niña. Y o sea, tú me dijiste mucho que estaba sorprendida, pero esa sorpresa se quedó como en la nada. O sea, acá de repente con lo de la comida y eso, siento un poco que la sorpresa se quedó en la nada. ¿Por qué? Porque como que ya se le pasó, ahorita está tratando de hacer como conversación con Will
y ya la idea de que el castillo era algo, que lo que vio fuera algo increíble, ya desapareció por completo. Entonces, me dejaste muy en claro el hecho de que ya estaba sorprendida en este párrafo. Y luego acá le da cero importancia al hecho que del castillo y la sorpresa que ella sintió. Yo acá lo que haría es que, para que suene natural, ella todavía se queda reflexionando o ella está tan sorprendida, pero sin decirlo otra vez, se queda reflexionando sobre el sueño. Y tanto así, no puede ni hablar. Y Will es el que inicia la conversación. Eso tendría más sentido para mí como lectora, así que ella, para ampliar esa imagen, como te digo, que ella se quede reflexionando sobre lo que soñó, que no podía ni hablar y entonces Will es el que inicia la conversación y le dice como, oye, ¿por qué estás tan callada? ¿Qué pasó? Cuéntame. Si es que él no tenía idea de que ella siempre había soñado con ese castillo o algo así, ¿no? Em, Hay momentos en los que los diálogos también suenan un poco inspiradores, hay veces en los que los diálogos suenan así metafóricos, así cuando uno se siente inspirado, pero uno no está siempre, es difícil que uno siempre esté en modo inspiración, ¿no? Es difícil que uno cuando esté hablando siempre esté en modo expresarse bonito, o sea, expresarse bonito activado, ¿no? Normalmente la mayor parte del tiempo estamos hablando de forma muy casual, a menos que en una situación específica y sobre todo con una persona de confianza, con una persona cercana, podamos llegar a formar diálogos reflexivos, diálogos que nos hacen pensar, que decimos, oye, tienes razón, que nos hacen pensar sobre la vida, sobre el amor, sobre las sorpresas, sobre todo eso, ¿sí? Pero tienes que tú como escritor detectar cuándo es el momento oportuno para hablar de esa forma, para hacer hablar a tus personajes de esa forma. Y de ahí la importancia de conectar con tus personajes, ¿sí? Porque eso mismo que dices es como si naciera de ti, ¿sí? Porque tus personajes están en ti. Pero no todo el tiempo estamos hablando de forma reflexiva. Y de hecho puede llegar a ser agotador hablar de esa forma, ¿no? Una consulta, para crear una historia primero hay que crear los personajes ficticios. Para crear una historia primero tienes que escribirla. Personalmente creo que es primero la trama y después los personajes. Sí, primero tienes que escribirla. Es decir, tienes que ir escribiendo y ir mirando qué clase de personajes le funcionan a tu trama. Tienes razón, respondiendo levemente. Es curioso cómo la vida nos sorprende. Will se tomó un momento antes de continuar. Sabes, Celia, quiero decirte algo. No tengo muchas personas cercanas en mi vida. Tú, sin embargo, me llenas de tranquilidad. Tengo una sensación extraña como si tuviéramos un propósito juntos. Entonces, ¿cómo te sientes ahora? Por la, es casi la hora por la razón a la que vinimos y quiero que estés lista. ¿La razón por la que vinimos? Mm, Ok, puede ser que en el momento de estar en un lugar bonito, en estar tomando un café, en una cafetería con una persona que es importante para ti, sí puedas llegar a un diálogo reflexivo. Sin embargo, este diálogo, bueno, podría ser acertado, pero de pronto acá es como que sales, o sea, estás hablando de algo reflexivo y de pronto como que le das la vuelta y como que arruinas tú mismo la imagen que le diste. ¿Sí lo notas? Bueno, vamos a dejar acá, que ya se completaron los 20 minutos, para revisar entonces la historia de Carlos. Pero antes de revisar la historia de Carlos, voy a enviarte estas sugerencias a tu correo. ¿Listo, Julia? Para que entonces estés pendiente y me informes. Cualquier cosa. Igualmente me gusta volverte a leer. O sea, me gusta que vuelvas a estar participativo. Porque como quiera veo siempre mucho potencial en tus escritos.
Y sé que con el tiempo vas a ir mejorando. Bueno, Carlos, ¿cómo es tu historia? ¿Cuál es el nombre de tu historia? Para irte a buscar. Carlos. ¿Sí me escuchan? Ah, Carlos, dice petición de lectura. ¿Carlos Eduardo? No. ¿O sí? Aunque a veces no pueda, siempre es un gusto acompañarte en tus correcciones. Es un gusto tenerte por acá también. Eh, Carlos, ¿es este? Dice nuevo capítulo 1. ¿Qué se me hizo, Carlos? ¿Se me fue? Bueno, vayan dándole me gusta a ver si aparece Carlos. Le damos una esperita. Porque si no, entonces seguimos mirando otro poco la historia de Julián. Igualmente, si alguno de los que están por aquí me ha enviado alguna historia para revisarla. Sí, sí, aquí estoy desde hace tiempo. Dale, Carlos, pero necesito que me digas cuál es la historia. ¿Eres Carlos Eduardo Sandoval? Que yo acá tengo una de un Carlos. Confírmame si es esto. Ese mismo. Ah, dale. Ya la miramos entonces. Listo, Julián. Yo también ya te envié a ti las correcciones del live de hoy. Para que las vayas mirando. Bueno, Carlos, tu historia no tiene título. ¿Qué se me hizo? Ahí lo están viendo, ¿cierto? Ahí vamos bien, ¿cierto? Dice, acerquémosla tampoco. Bueno, esos 20 minutos. Un cuadrilátero de madera, bajo unos faroles anaranjados, se sacudía estrepitosamente ante el sangriento combate. Hugones y pradeños por igual lanzaban sus apuestas, pero el combate estuvo decidido desde un principio. Abraham Saín nunca le iba a ganar a Diego Letot. Su cuerpo lo traicionaría antes de que pudiera dar un golpe efectivo. Ok, cuando dices un cuadrilátero de madera, entonces te refieres como una especie de ring de boxeo. Algo así. ¿Cómo así? Mm, porque tal vez deberías iniciar la imagen o iniciar la historia desde acá. Hugones y pradeños. Ay, yo leí hugonotes. Estaba pensando en Francia. Hugones y pradeños por igual lanzaban sus apuestos, pero el combate estuvo decidido pero el combate estuvo o estaba, porque si vas a narrar en pasado sería estaba, ¿no? Pero el combate estaba decidido desde un principio.
Abraham Zayn nunca le iba a ganar a Diego Letot. Su cuerpo lo traicionaría antes de que pudiera dar un golpe efectivo. Aunque la idea no la tengo muy clara. Ojo con eso, porque si no tienes la idea muy clara de lo que me quieres transmitir, ¿cómo me la puedes transmitir? Transmíteme algo que tú tengas claro, ¿sí? Si tú no tienes la imagen clara, ¿cómo esperas transmitírsela al lector? Tienes que irte lo imaginando como si lo vieras a través de una película, ¿no? Y si no lo puedes ver desde tu perspectiva de película, más bien busca otra imagen. Por eso te digo, tal vez lo mejor es que inicies la historia desde acá. ¿Sí? Pero el combate estaba decidido desde un principio. Abraham Zayn nunca le iba a ganar a Diego Letot. Su cuerpo lo traicionaría antes de que pudiera dar un golpe efectivo. Esta vez su cuerpo lo traicionaría. ¿A quién? ¿A quién traicionaría? Sí, traicionaría a Diago, ¿sí? Es lo que quieres decir, ¿no? Pero tal vez deberías utilizar otra imagen como para que quede un poco más claro. Podrías decir porque que Abraham tenía claras ventajas, porque, no sé, era más grande o había entrenado más, no sé, como dame un poco de claridad. Sí, Abraham ahí nunca le iba a ganar a Diago porque lo traicionaría a su cuerpo. Bueno, digamos que puedes dejarlo así. Puedes dejarlo así. Sin embargo, si puedes dar una imagen más clara, como por qué pasa eso. Porque es que también cuando dices que su cuerpo lo traicionaría, ¿por qué? Es decir, ¿estaba enfermo? ¿O se sentía mal en ese combate? ¿Que el cuerpo lo iba a traicionar? ¿O sí? O sea, hazte esa pregunta. Hazte la pregunta de por qué no le iba a ganar. Muchos quedaban mareados, con las tripas hechas un revoltillo. El combate a puño limpio entre los muchachos que no pasaban los 20 años. Ojo con el uso de los dos puntos. Por lo que yo he estado estudiando estos últimos días, literal, los dos puntos casi ya no se están usando. O sea, ya están siendo reemplazados como por las comas, incluso por el punto y coma. Cuando dices muchos quedaban mareados, ¿a quiénes te estás refiriendo? Porque hasta ahora me has dado una imagen, que es que Abraham está peleando con Diago. Me has dado esa imagen, pero no me has dado más imágenes. Es decir, acá yo no tengo una imagen previa para decir, se refiere a tales personas, ¿sí? Cuando tú dices muchos quedan mareados, yo no me imagino muchos quedan mareados, simplemente digo como, pero será el público. Con las tripas hechas un revoltillo. Bueno, serán los que están peleando, pero hay dos que están peleando, entonces no se refiere a ellos. El combate a puño limpio entre los muchachos, ¿entre cuáles muchachos? Entonces me pregunto yo, que no pasaban de los 20 años. ¿Por qué no pasaban de los 20 años? ¿Ves? Yo cuando comienzo a leer, cuando comienzo a leer como lectora, también empiezo a hacerme varias preguntas, porque de pronto tú como escritor conoces muy bien tu historia y sabes muy bien de qué estás hablando, porque tú ya conoces tu historia. Pero yo como lectora, que hasta ahora estoy leyendo tu historia, no estoy informada de nada, ¿sí? Y como no estoy informada de nada, pues me voy a comenzar a hacer muchas preguntas. De ahí es cuando yo les digo, cuando ustedes terminen de leer su escrito, cuando ustedes terminen de escribir su texto, su cuento, su historia, tienen que volverla a leer a través de los ojos de un lector. Es decir, como si se encontraran con su historia por primera vez. ¿Sí? Perdón, Henry. Como si se encontraran con su historia por primera vez, como si ustedes no supieran nada de su historia y ya, ahí tienen que comenzar a hacer preguntas. Entonces, si ustedes lo ven como desde una perspectiva ajena a ustedes, entonces es cuando se pueden dar cuenta de pronto de esas incoherencias.
Por mucho que Abraham lanzara golpes, muerto de la desesperación, su adversario solo avanzaba hacia él, motivado por el victoreo. Y tenía mejor condición física que ese bastardo de pie. Si tenía mejor condición, de pronto quieres decir sí, tenía mejor condición física que ese bastardo de pie. Pero incluso con su fisonomía parecía que estaba golpeando una piedra. Esta imagen es muy confusa para mí, no sé qué es lo que quiere decir. Lo de Abraham lanzando golpes pues me parece bien, creo que está bien. Pero acá sí me pierdo un poco porque no sé si este es un pensamiento. Supongo que es un pensamiento de Abraham o algo así. Pero si es un pensamiento, clasifícamelo. Pónmelo claro. De pronto pónmelo en una raya y dime pensó Abraham o pensaba Abraham. O por ejemplo puedes decirme, Abraham pensaba que él tenía mejor condición que ese bastardo o algo así, pero clasifícame. Y luego dices, pero incluso con su fisonomía parecía que estuviera golpeando una piedra. Ah, ok, parecía que estuviera golpeando una piedra, o sea, que Diago fuese como una piedra. Ya. Ok, ya lo entiendo. Pero ojo, porque pueda que yo lo entienda, pero a veces puede que me tome todo este tiempo para entender lo que me estás tratando de decir. Y creo que no es la idea, ¿no? Creo que la idea de cuando estás escribiendo algo es que el lector avance rápido, ¿no? Porque como les digo, hay momentos de la historia en donde queremos que el lector avance rápido, pero si yo no estoy entendiendo la imagen y tengo que regresarme para volverla a leer, para poder entenderla, pues no voy a estar avanzando rápido. O sea, es como decir que el chico no se veía muy atlético, pero igual no podía hacerle nada. Ah, el chico no se veía muy atlético. Ok. Entonces tal vez podrías ponerme, en vez de su fisonomía, podrías decirme algo así como, eh, puedes decir como, a pesar de la delgadez de Diago, Abraham sentía que estaba golpeando una piedra. Si tú me lo pones así, es mucho más claro para mí entenderlo y no tengo como que regresarme otra vez. Hola Luna, ¿cómo vas? Gracias por venir. Voy a ponerte acá. Estos pensamientos vengan de Abraham y queden claros. Que se describa el personaje de Diago para que a mí me quede más claro que era delgado o que era muy bajito o que era muy debilucho, pero tome la imagen y a pesar de eso parecía que estuviese golpeando una piedra. Ok, sigamos. Luego avanzó hasta quedar cara a cara con él. Sin ningún rasguño en su cara tras largos minutos de pelea. Ojo, ojo porque tú me estás narrando como si ellos estuvieran peleando en un ring. Así me lo estoy imaginando yo, ¿no? No sé si esa es la imagen que quieres dar, pero así me lo estoy imaginando yo. Entonces, si dice, avanzó hasta quedar cara a cara con él, creo que en todo el tiempo de la pelea tenían que estar cara a cara, ¿no? Porque si yo me estoy imaginando un ring de boxeo así, pues todo lo que yo he visto, ¿no? Porque tampoco es que veía mucho boxeo, es que todo el tiempo se está mirando y mirando como para ver dónde aciertan el golpe. Entonces decir que estaban cara a cara, entonces antes estaba peleando de espaldas o antes dónde estaban. Porque si tú me estás diciendo algo que para mí era obvio, me confundes, porque entonces significa que no estaba antes cara a cara con él. ¿Sí ves? Tienes que hacerte varias preguntas para ir notando las incoherencias. Chatear con ella debe ser un reto. ¿Chatear conmigo? ¿Por qué?
sin ningún rasguño en su cara tras largos minutos de pelea. Esto podrías narrarlo de otra forma, por ejemplo, que sonara como a pesar de llevar varios minutos o a pesar de que la pelea había iniciado hacía varios minutos, Yago no tenía ni un solo rasguño en su cara. Con esto me introduces un poco más a la imagen. Por ejemplo, me dices cuánto llevan peleando sin necesidad de que, o sea, suena como mejor, ¿no? Suena como hay más claridad como en el tiempo de duración y que en Diago no tenía ningún rasguño. Podrías poner hasta quedar a un paso de él. Podrías ponerlo, eso es cierto, pero no lo pongas si no hay un propósito. Si quieres estar a unos centímetros de él es porque va a hacer algo. Pero ¿qué va a hacer? Entonces, ¿para qué se pone tan cerca? ¿Lo va a besar? Es la misma cosa. O sea, a pesar de que me solucionas una cosa, me llevas a pensar otras cosas, ¿sí? Si lo vas a poner, que tiene que tener un propósito en la historia. No puedes tampoco ponerlo porque sí, porque de pronto me haces a mí pensar otra cosa. Contra todo pronóstico lo tomó del cuello. Contra todo pronóstico lo tomó del cuello. ¿Quién a quién tomó del cuello? El propósito de acercarse está ahí adelante. Y estampó su frente contra su nariz con toda la alegría del mundo. Ok. Para pasar a machacarlo en el suelo. De todas formas, no tienes que decir a unos centímetros de él para decir que estampó. O sea, no tienes que introducirme en la imagen de estar a unos centímetros de él para luego pegarle contra la nariz. No necesitas decírmelo, o sea, sigo sin verle la utilidad a eso. La bendición para los que vivimos chipeando a los personajes. Exactamente, no me entiende. Entonces la cuestión es que o ve directo al grano, o sea, ve directo al grano de pegarle, o por ejemplo puedes decir como que Diago sí se aproximó para quedar unos y decirme que el otro se echó para atrás, o sea, que quedó así como sorprendido, pero es decir, quiero darte a entender que cada imagen que pongas, cada descripción que pongas, tiene que a mí, primero, quedarme clara y segundo, tener un propósito en la historia, porque si no va a tener un propósito, no le veo la gracia de ponerlo. No estoy desde el comienzo, pero al acercarse en escenas de pelea tipo bots es necesario recalcar ese tipo de movimientos porque hay más técnica, a mi parecer. Pues de pronto podrías ponerlo, pero o sea, ir directo más al grano. Y estampó su frente contra su nariz con toda la alegría del mundo. Sí, esto suena raro. Para pasar a machacarlo en el suelo. ¿Qué quieres decir con machacarlo en el suelo? Porque no me queda claro qué quieres decir con machacar. Los jugones del club nocturno, identificables por sus milenarios tatuajes, abucharon y maldijeron a Diago apenas lo anunciaron ganador contra el mestizo. Espérame un momentico. Espérame.
Los jugones del club nocturno, identificables por sus milenarios tatuajes, abucharon y maldijeron a Diago apenas lo anunciaron ganador contra el mestizo. Ok, no sean crueles, profirió Diago, con una sonrisa jocosa y casi sacando la lengua. Esta parte me gusta. Se peinó su cabello marrón con su propio sudor. Solo llevo el pan a la mesa, envidiosos. Este envidiosos tendría que ir en minúscula. Pero me gusta cómo suena. Maldito coge caballos, le gritaron desde afuera de la arena. El muchacho se quedó neutral, apagando la intensa luz de sus ojos avellanados verdosos por violencia. No, esta imagen no me queda clara. Cuando dices se quedó neutral, ¿es que simplemente se quedó quieto? ¿Me estás queriendo decir con eso? Y cuando me dices apagando la luz intensa de sus ojos, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Me quieres decir que cerró los ojos? Que quedó así. Es como que se quedó tranquilo. Ok, a veces es mejor ser más claro, ¿no? Como ser más directo. Cuando me dices apagando la intensa luz de sus ojos, es que suena muy raro, porque suena como si de pronto yo tuviese la habilidad de apagar mi vida y volverme fantasma y luego volver a mi cuerpo. Porque apagar la luz de sus ojos es algo, una frase que se utiliza como sinónimo de morir, ¿no? Pues yo la veo como si muriera. Entonces, decirlo de esa forma suena un poco extraño para mí, porque además no sé qué es lo que quieres decir. Para cualquier pradeño como él, habría sido razón suficiente para empezar otra pelea, al ser el caballo un animal sagrado para su raza, la más menospreciada de la capital. O sea que sus ojos estaban brillando. Sí, pero primero no tiene mucho sentido para mí que su brillo se apagara de repente. Si este es el caso, tampoco tiene mucho sentido que el brillo de sus ojos se apagara de repente, porque sí. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? Es como si uno tuviese... Es que acaba de ganar una pelea. Para mí sería lo lógico que el brillo no desapareciera, al menos no de forma intempestiva, sino de forma repentina. Realismo mágico. Realismo mágico, suena un realismo mágico. Podría poner el entusiasmo en su mirada, se desvaneció. Sí, podría ser de pronto narrado de esa forma, sonaría mejor. Como que se quedó tranquilo ante el insulto, debería ser menos abstracto. Sí, creo que de pronto debería ser menos abstracto en este punto. Y acá, cuando hablas de lo del caballo, como yo como lectora no sé qué me quieres decir con que sea un animal sagrado para su raza, estaría bien que utilizaras este espacio para explicarme lo del caballo. O sea, no solamente decirme que era sagrado para su raza, sino serme un poquito más explicativo, como que darme un poquito más de contexto. ¿Sí? Dame ahí un poquito más de contexto para yo entenderlo mejor. Mantente callado, se puso en dedo en los labios y fue a recoger su paga con el señor de las ratas. Ojo, porque acá no sé quién está hablando. Mantente callado. ¿Pensó? Porque si fue un pensamiento, entonces específicamelo. Pensó, no sé. O, ¿sí? O por ejemplo, puedes decir como él prefirió quedarse callado porque sabía que si decía algo la iba a pasar peor, ¿sí? Se puso un dedo en los labios y fue a recoger su paga con el señor de las ratas.
O puedes simplemente decir, se mantuvo callado, se mantuvo callado, se puso un dedo en los labios y fue a recoger su paga con el señor de la rata. No, él lo dijo en voz alta hacia esa persona, no en sus adentros. Pero ¿hacia cuál persona? Hacia el público, porque si es hacia el público tendría que ser como manténganse callados, ¿no? En plural. Pero si como lo estás narrando acá, suena en singular. Hacia quien lo siento. Ok, mal, vale. Entonces podría ser más claro, porque acá vas a introducirnos una imagen o puedes ponerlo esto acá, es decir, de una vez para que me quede más claro y luego entonces hablar sobre el caballo, ¿sí? Y no separarnos estos dos diálogos. A cualquier pradeño medianamente capaz de pelear le habría quitado la paga, pese a dejar sangre en el suelo, pero el espectáculo que dejó la garantizó a su favor. Tuvo la suerte de escapar de los jugones borrachos que quisieron quebrarle la cara apenas salió. Se escondió entre los tejados sobre la calle, riéndose como un infeliz infantil. Acá de pronto sonaría mejor decir como un infantil feliz, como un infante feliz, perdón. El humo de las máquinas que ocultaba los kilométricos muros de la morada de Mercurio lo hacía sentirse capaz de volar. Mm, Me gusta esta imagen, sin embargo, esta no la entiendo. El humo de las máquinas. ¿Cuáles máquinas? ¿Te estás refiriendo a vehículos, a carros? ¿O me estás hablando de un mundo futurista, o un mundo fantástico, no sé, un mundo steampunk, por ejemplo? Porque no sé, o sea, realmente no sé, no sé si quieres decir con eso el humo, con decir máquinas, o te estás refiriendo al humo de fábricas también, que sería diferente. Claro, es más victoriano. Entonces dame más contexto. Entonces acá podrías hacerme una descripción del escenario. Para entonces yo saber como lectora que estás en otro mundo, no estás en el mundo real, sino estás en un mundo, no sé, steampunk, por ejemplo. Suena que es más como steampunk, no sé si sabes el término. ¿Sí? Pese a que su madre en muchas de sus historias decía que fue una espléndida ciudad soleada llena de césped color esmeralda. Pero sabes una cosa, antes de hablarme de esta parte de su infancia y de cómo él se sentía al estar en esa ciudad, sí creo que es necesario que me hables un poco de la ciudad, que me describas más la ciudad. Este siento que es el momento oportuno para hablarme de eso y luego ahí sí de pronto hablarme más sobre la infancia del protagonista y de cómo se sentía o hablar pues, de la mamá de él. Y mira esto, Diago era un chico delgado, casi un saco de huesos forrados de piel morenaza, pero solo una idea gobernaba su joven mente de 18 años. Esto hubiera sido lindo que lo agregaras al comienzo. ¿Te acuerdas? Yo te dije que cómo era Diago, o sea, para yo podérmelo imaginar y poder saber por qué Abraham lo subestimaba, etcétera. Hubiera sido bueno
hubieses colocado al comienzo de la historia. Mañana aplastaré más hugones y lo peor es que otros hugones me pagan por hacerlo. Ojo, porque cuando tú hablas de hugones, que veo que lo repites, yo no sé qué son hugones en este caso, y tienes que ponerlo en minúscula, porque no es como tal un nombre propio, es una denominación de un grupo hasta donde lo percibo, y en ese caso, al ser la denominación de un grupo, tendrías que ponerlo en minúscula. ¿Cuándo usarías la mayúscula? Cuando utilizas un apodo o un nombre propio, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, si tú te refirieras a alguien específicamente como el hugonote, el hugone, ¿sí? Porque es el apodo que tiene esa persona, ahí sí lo podrías poner en mayúscula. Pero en este caso, en este contexto, tendrían que ir en minúscula. Mañana aplastaré más hugones y lo peor es que otros hugones me pagan por hacerlo bonito, recitaba él mientras regresaba a las calles, con la publicidad radical de Lord Knots estampada en cada edificio. Tienes muy buena descripción y siento que en general esto está muy bien escrito. Creo que hay que mejorar algunas cosas, algunas descripciones, algunas aclaraciones, pero del resto creo que manejas un buen ritmo. Acá yo lo pondría con raya, porque él lo está recitando, si él lo está recitando significa que lo está diciendo en voz alta, así que no es como un pensamiento o algo así. Yo lo pondría entonces en raya. No le importaba nada ni nadie. Otra noche en la que hacía lo que amaba sin tener un solo rasguño, ni siquiera un moretón. Todo el mundo se lo decía. Estos dos puntos casi ya no se usan, ¿no? Todo el mundo se lo decía, que abarcaba huesos de puro metal bajo esa piel tan delgada. Lo mejor de todo, cumplía 18 años esa misma noche. Ojo porque acá ya me estás diciendo que tiene 18 años. Entonces quítame esto y me lo dices acá. ¿Listo? Pero en general, creo que tu historia tiene mucho potencial. Me gustaría que agregaras como ciertas descripciones y me dejaras un poco más clara la idea de la pelea para que a mí como lectora me sonara más emocionante y para mí que yo no tengo conocimientos en boxeo o en peleas en general, también me quedara más claro, porque la idea no es que tu historia la conozcas solamente o la lean solamente los que saben sobre peleas, sino que en general la pueda leer cualquier persona y lo entienda, ¿sí? Y bueno, vamos a dejar hasta acá las correcciones del día de hoy. Muchas gracias, Carlos, por enviarme tu historia. Ya te envío los comentarios que hicimos el día de hoy para que entonces lo leas, lo corrijas y si quieres volvérmela a enviar para que volvamos a echarle un vistazo, lo puedes hacer, ¿listo? Bueno, chicos. Entonces, no, gracias. De todas formas, muchas gracias. Me da gusto poder corregirlos, me da gusto leer sus historias. Nos vemos el próximo sábado y si quieren también podemos vernos el martes contestando preguntas de literatura o para la creación de historias. Me interesa. Gracias, Thunder. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Chao, chicos.